Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combate por Huila. Estoy contento, son recontra buenas noches y les voy a contar por qué. Porque Judicita Rodríguez de Patiño ha sido mamá. O sea que yo estoy más que contento. Felicidades, Judicita. Lo que ella quería, lo que más ama cualquier mujer en la vida son sus hijos y hoy día ha sido mamá. Así que la U tiene un nuevo hincha, se llama Ítalo y está hermoso. Felicitaciones al papi y a la mami. Felicitaciones a Judicita, se te quiere mucho. A ver, esa era la buena noticia del día. Y la verdad que en el plano político es prácticamente imposible saber, hasta que lo veamos trabajar como premier, si lo de Gustavo Derancén es una buena o una mala noticia. Porque no ha habido un cambio, como esbozó, yo sí creo que de manera irresponsable, el canciller, un cambio de política de gobierno, no. Han cambiado de premier. Punto. A ver, ¿que ha sido humanista? Sí. ¿Y el combo humanista es ser antiaprista y antifujimorista? Sí. ¿Acaso Otárola no era antifujimorista y antiaprista? ¿Eso le llama la atención a la gente? No le tiene por qué llamar la atención. Porque ideológicamente, en último caso, ¿qué cosa es Dina Boluarte? Una persona de extrema izquierda. Y en el combo peruano, desgraciadamente, ser de extrema izquierda también es ser antifujimorista y antiaprista. ¿No es cierto? Que si es más o menos caviar, ella no le da la elaboración mental, ni cultural, ni deontológica para hacer algo más de lo que es. La señora de Surquillo que iba, no sé, en combi a Higuereta. Entonces, no había en el propio gabinete a quién escoger. Entonces, si lo traen a Derancén, ¿no es cierto?, que tiene capacidades argumentativas, yo no lo veo tan ducho como Otárola para la cosa pública, pero vamos a ver qué pasa. Pero que nadie se rasgue las vestiduras por el pasado político del señor, que si es antifujimorista, que si es antiaprista, que lo detesta Alan. Eso es algo normal en el gobierno de esta señora. Lo que pasa es que se calan a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, porque Keiko Fujimori tiene una bancada. ¿O ustedes creen que hubieran hecho lo que han hecho para liberar a Fujimori si Fujimori no tuviese bancada? ¿O este gobierno se ha metido con el APRA? Para nada. ¿Por qué? Porque el APRA no tiene bancada y pasó lo que pasó con García, pero ni lo mencionan. ¿Ustedes se imaginan a 18 apristas en el Congreso lo que sería Dina Boluarte? Más, no sé, 20 y tantos, no sé lo que son. Es otra realidad. O sea, la Realpolitik dice, creo yo, que hay que esperar a ver qué hace. César Campos, doctor Rodríguez, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Fili. ¿Cómo estás, Fili? A ver, tus primeras pinceladas con respecto a lo de Derancén. No, mi primera pincelada es sumarme a la felicitación a Judy Rodríguez. Tú sabes que somos de la familia de PBO. Sí, de no, te agradezco tanto. Imagínate cómo no nos vamos a sentir tan contentos de ver su realización como madre, igual que para su esposo. Yo creo que Gustavo Derancén, a quien he tratado mucho aquí en este programa contigo, porque tú solías invitarlo, es una persona funcional. Lo fue para Humala, para Nadine Heredia. Omar Chejade hoy día en el programa de Milagros Leiva describía perfectamente cómo fue su papel en el momento que destituyó a Julia Príncipe Trujillo. Y es bueno hacer este recuento porque todo el mundo carga una mochila. Y cuando fue nombrado como jefe de la misión del Perú ante la OEA, como embajador, y además se le comenzó a ponderar por la forma como había batallado, ¿no es cierto?, en defensa del Estado peruano por estos malhadados crímenes que han existido en las revueltas diciembre de 2022 y enero de 2023. Recibió muchos aplausos, pero hoy día han escarbado más en lo que es y yo coincido contigo, más allá de lo que haya pensado, haya dicho, hay una situación tan anormal y tan atípica, Julio, en el Perú, que no podemos esperar pues que la señora Boluarte nombre, qué sé yo, a Melquiades, Arquímedes, alguien pues de una moral superior respecto al tema que ella tiene que afrontar. Y Cicerón no nació en Huánuco, ¿no? Por supuesto. Y en segundo lugar, como es abogado, es argumental, como tú señalas, es funcional. Por eso digo que su nombramiento es de una persona funcional a los intereses de la señora Boluarte, como lo era Alberto Otárola. Además, los abogados como Julio en este caso es un abogado penalista, pero tiene ideología, tiene una manera de pensar, tiene valores, tiene principios, pero tú, Julio, nunca has trabajado para un gobierno. Tú trabajas para tus clientes. Pero si comenzás a trabajar para un gobierno, vas a tener que defender al gobierno o al colega,
y vas a mostrar tu ideología mucho más de lo que la gente lo presume y vas a tener más contras de lo normal, ¿o me equivoco? Buenas noches, Philip. Sí, evidentemente. Me sumo el saludo a Judy Rodríguez, a Judicita. Me acuerdo haberla conocido en tus épocas, Philip, cuando trabajabas ahí en Chorrillos, ¿no? Sí, correcto. En Exitoso. Sí, sí, sí. Y, bueno, y de antes estuve con ella de Capital, la Judicita. La conozco tantos años. Lo que señalas efectivamente respecto al nombramiento de esta persona, a mí sí me genera lo que ya históricamente viene sucediendo en este gobierno y en el de Castillo. Es diametralmente el baremo de la absoluta mediocridad en los cargos públicos que son por elección y de confianza. No ha cambiado mucho. Es decir, yo no tengo la menor duda que existen políticos de valía, de un nivel superior y que evidentemente no estarían jamás sentados en este gobierno. Y por lo tanto, esto genera sin ninguna duda que estamos ante un fusible más con el objetivo de llegar al culminar el mandato. A ver, yo siempre he dicho, hoy vamos a hablar de Chale, dicho ese paso, tú eres lo que haces, no lo que dices, ¿correcto? Roberto Chale, ¿qué cosa hizo? Jugar fútbol como los dioses. Si tú te quedas en las declaraciones de Chale, vas a generar una gran polémica. En las declaraciones de Cueto, de Cubilla, de Vela, declaraciones son lo que tú quieras. Pero los jugadores de fútbol sirven si juegan bien. Los políticos sirven si juegan bien. Porque, a ver, en el devenir de los años, César, el gobierno de Ollantumala fue un gobierno de mediocres. Y Nadine era una resentida social, Humala un tipo con limitaciones intelectuales. La gracia de Humala es que ha venido Castillo. Pero Humala, y lo dijo la doctora Gira, era un cachaco mediocre. Y Nadine una resentida social que nunca había trabajado en nada productivo y llenó el aparato del Estado de caviares que eran antiapristas y antifujimoristas. No hubo mayores luces en el gobierno de Ollantumala, ni gran desarrollo, ni nada. Se ralentizó un montón de cosas, agua sí, oro no. Después viene ¿quién? Después de Ollantumala. ¿No es cierto? ¿Qué cosa pasó después de Ollantumala? PPK. Pero se quedaron los mismos. El pacto para que no llegue Keiko, PPK pacta con los caviares, se queda en todo el aparato del Estado los humalistas. Y PPK pacta con Ollantumala y Nadine, porque además eran tan líos por el tema de Odebrecht. Pero la mediocridad y ese estado elefantiásico como consecuencia de las taras, más el estado paralelo, lo han mantenido. Y después viene Vizcarra y viene Castillo. O sea, gobernar no debe ser fácil para nadie, ¿no? Por eso no se llama políticos, ¿no? Como bien lo describe Julio, sino se está llamando básicamente a personas que yo llamo funcionales. Y funcionales han sido hasta el gobierno de Sagasti. Acuérdate que la primera ONGera que se nombra, incluso como presidente del Consejo de Ministros, alguien que no proviene, me refiero de una estructura política, de un partido, sea de izquierda, derecha, centro, era la señora Bermúdez, ¿no? Y ella era más bien la representante típica de lo que encarna toda esta gente que tú bien señalas, que provienen de las organizaciones, ¿no?, de algunas ONGs, ¿no es cierto?, con el propósito de imponer su propia agenda y la agenda globalista dentro del Estado peruano. Ese proceso de penetración que ya lo hemos descrito hasta el cansancio, que tiene más de 20 años y nosotros como sonsos lo miramos pasar delante de nuestras narices sin protestar, porque creíamos que lo más democrático era tolerar su participación. Lo que pasa es que ahora, Julio, tenemos un tema de inseguridad ciudadana galopante, inmenso, y una situación económica muy grande. O sea, ¿por qué se han hecho ricos los penalistas como tú? Por el tema de la corrupción, porque tú no te dedicas a defender a ladrones, a raqueteros, ¿no es cierto? Los grandes abogados en el Perú tienen que defender los grandes casos penales, que tienen que ver y mucho con el tema de la corrupción. Esa es la verdad. Pero esta señora, Boluarte, tiene que enfrentar todo el tema de la inseguridad ciudadana, que es grande, no solamente es Patás, la economía que está fregada, y la próxima semana, prueba de fuego, la huelga del SUT. Pero en fin, veamos algo más de Adrián Cel. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Por Dios y por la patria, lo juro. Luego de varias horas de incertidumbre, finalmente Gustavo Adrianzen juró como el tercer presidente del Consejo de Ministros en la era Boluarte. Por Dios y por la patria, lo juro. Ahora, el doctor Adrianzen tiene experiencia, ha sido ministro, ha estado ocupando un cargo ahora. Él debe saber en qué situación encuentra el país y qué cosa es lo que se requiere. Mira, me hubiera gustado, pero que se renovaran algunos ministerios. Creo que todos esperábamos.
Tengo muy poca referencia todavía del nuevo premier, la señora Adriansen. Este fue el único cambio que hizo la presidenta. Los demás ministros del equipo que antes lideraba Otárola fueron ratificados. Ahora el flamante premier, quien antes se desempeñaba como representante permanente del Perú ante la OEA, tendrá como una de sus primeras tareas conseguir el voto de confianza del Congreso. Al que habla, de acuerdo con el mandato constitucional, le corresponde el deber de concurrir ante el Congreso de la República para el denominado acto de investidura. Y ahí entonces presentaremos la política general del gobierno. Una política general del gobierno que no hará sino enfatizar y reforzar aquella que se viene desarrollando. En conferencia de prensa, Adriansen aseguró que mantendrá un diálogo constante con la prensa y que todos los ministros están en permanente evaluación. Todos los ministros se encuentran en un permanente proceso de evaluación. ¿Qué quiero decir? Que atendiendo al desempeño, a los resultados que cada ministro dé en sus carteras, están siendo evaluados. Y si llegase a surgir la necesidad de promover un nuevo cambio, pueden ustedes contar con que esos cambios se van a producir, siempre pensando en los mejores intereses del país. Hay dos ejes importantes que el premier deberá priorizar en su gestión. Hablamos de la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Dos pilares que Adriansen sabe muy bien que el gobierno de Boluarte no ha podido solucionar. Una política general del gobierno que no hará sino enfatizar y reforzar aquella que se viene desarrollando, teniendo en cuenta dos pilares fundamentales: la reactivación económica, por un lado, y por otro lado, la seguridad ciudadana. Al nuevo premier también le preguntaron sobre las declaraciones que dio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado, cuando afirmó que los manifestantes ocasionaron las muertes en los actos vandálicos ocurridos a inicios del 2023. Algunas decisiones de vuestra comisión con las que no estamos de acuerdo, pues han significado la concesión de beneficios a líderes de movimientos terroristas o en otros casos han significado el cuestionado otorgamiento de medidas cautelares a personajes de la vía pública. Porque si no mentira, el Estado está mintiendo el Estado. Tú has referido uno de los momentos más álgidos que fueron las protestas violentas de diciembre 22 y enero del 23, que se están investigando actualmente, eso por un lado en el Ministerio Público, y que por otro lado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han merecido ya una respuesta enfática del Estado peruano con relación a los hechos. Y cuando le consultaron si haría algunos cambios en el gabinete ante los constantes pedidos de cambiar a algunos cuestionados ministros, respondió que ningún ministro es investigado por corrupción. Un ejemplo de que realmente estamos en un gobierno de manos limpias es que no existe en todo el periodo gubernamental de la presidenta Dina Boluarte una sola carpeta en contra de ningún ministro o alto funcionario del Estado por el delito de corrupción. Estas fueron las breves declaraciones de Gustavo Adriansen. Al flamante premier le espera mucho trabajo en un país con bastantes problemas que solucionar. No sé, les ruego un gran esfuerzo. Agenda de 3 puntos para este señor. No te pido 4 porque es agenda de 3 puntos. Prioridades de este señor. Sin duda, seguridad ciudadana, ¿no? Que es lo que todavía es el déficit mayor de este gobierno. Segundo lugar, la verdadera reactivación económica que significa mantener la línea sensata que por lo menos José Arista y el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, están señalando. Salvo por lo de Petroperú, que para mí fue un desatino de decir que estaba quebrado y que está mal y que es una desgracia, y darle 1.300 no es lo mismo, pues. Es que requieres 3 programas para hablar de Petroperú. No, pero por eso, pues, pero ¿no? Eso fue un contrasentido en una semana, lo que pasa es que la gente se ha olvidado. Y lo tercero, los servicios básicos de educación y salud que en este momento tienen déficit también. Ahora, profesor, porque el señor es profesor de Derecho, ¿lo de Otárola no es un caso de corrupción? Sí, claro. Y está la carpeta. Sí, ya se está investigado. O sea, ese es uno.
Pero aquí está lo más grave, para mí, la agenda más importante que tiene este señor, además de lo obvio, ¿no? Seguridad, el tema del SUTEP y tal. Es a lo que se va a referir esta señora. Escuchemos a la señora. Pero sí debo recalcar y decir firme, con la transparencia que siempre me ha caracterizado. Mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la República, su hermana soy yo. Quiero precisar algo. No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte, mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Ya, pero hay una carpeta fiscal que cuestiona lo que dice la señora. Simplemente recuerdo que Otárola también decía que la señorita era solamente una conocida de una sola ocasión, ¿cierto? Eso ha pasado hace una semana. Y el señor Castillo decía que Vladimir Cerrón no era ni siquiera el portero de Palacio. Digo esto ¿por qué? El grave error de Alberto Otárola, un poco retrotrayendo lo que no se pudo comentar ayer, es lo que debió haber dicho el día de ayer es, señores, con respecto a la señorita, yo no dije toda la verdad para proteger la intimidad de la señorita con la cual yo había tenido una relación, porque yo soy un caballero. En ese momento yo estaba separado de mi señora y yo tampoco he querido molestar a mi familia, con la cual he regresado, ni mi hija menor, y cortaba con el tema. El tema de Otárola subyace en la fiscalía, ¿cierto? Correcto. ¿Es fácil ese tema? No. No, es un tema complicado. Es un tema complicado porque el círculo para que se configure el delito, en este caso, está casi presente en su integridad. Porque tú tienes una contratación de una persona vinculada en términos, si quieres llamarlo, amicales en este momento, que recibe en su despacho y que después le dan una contratación. Entonces, eso ya de por sí, en derecho penal, es colusión. Pero me parece que, perdóname Julio, Philly, falta el puente ahí de determinar a quién ordenó Otárola. Pero están los investigadores, le han ampliado la investigación antes de ayer. Pero está bien, pero nadie ha dicho, pues ni ha soltado el nombre efectivamente. Primero mencionaron a Chávez Cresta directamente, que él mismo lo ha desmentido, y la propia señorita Pinedo ha dado un paso atrás. Pero la Fiscalía ha sido acertada, porque ha dicho que a Otárola se le abre investigación por instigador. Él nunca puede ser el autor del delito porque él no la contrata. No, ya metió a 4 más. Lo que pasa es que ha sido tan rápido como César dice, los gobiernos del Twitter, ¿no? Te mandan un Twitter a las 9 de la noche. Ahorita vamos a sacar otra nueva. Entonces, Otárola tiene un problema. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que ha pasado en los últimos años es que los presidentes han tenido una serie de inconvenientes legales y penales que han terminado en un zafarrancho de combate. ¿Cómo cae PPK? Porque sí era asesor de Odebrecht y tiene que renunciar. ¿Cómo cae el miserable de Vizcarra de una semana a otra? Por tema de corrupción, por la tirada de dedo. ¿Cómo cae Castillo de una semana a otra? ¿Por qué? Por Silva. Heiner Alvarado hoy día le han ratificado 36. O sea, de lo que estaba más o menos mal, ¡brum! Y digo esto ¿por qué? Porque si Otárola se ve acorralado, es abogado. Y si te contrata a ti, tú le dices, espérate un momentito. Acá te van a condenar. Ustedes los abogados son, como he dicho, oncólogos, ¿no? Y si tú ves una condena, ¿qué haces? Conclusión anticipada, ¿qué tienes para la fiscal? Tienes la cabeza de la presidenta. Pues dice, no, un momentito. Sí, el hermano de la presidenta sí estaba aquí, sí estaba acá, sí estaba acá. Lo codifica, dice lo que tiene que decir. Ah, la reyerta. Y Otárola va a salvar su pellejo. Esto puede terminar en la caída de la señora. Es un riesgo. Ahora, lo que sí quiero destacar que lo que acaba de decir y tú acabas de poner es cierto, ¿no? Lo acaba de señalar, que el día de hoy no hay ningún conflicto de poderes entre Otárola y su hermano. Claro, es que Otárola dejó de tener poder el mismo domingo en la noche cuando la decisión estaba tomada de que no seguía más.
A ver, se le acabó no el poder. Tiene el poder ejecutivo, pero tiene el poder del conocimiento de una señora que está pegada con baba. Otárola, te podría decir yo que ha dejado una posta con Adriancén, ¿eh? Han trabajado en tándem ahorita en Washington. Y Otárola no es manco, o sea, la gente que Otárola no es que lo va a tirar ahí para que lo metan preso por el afer de la señorita y Yaniré y Vizcarra. No, y Vizcarra sí tiene que ver en esto, está claro. Pero la Presidente y Otárola tienen un destino común por el tema de las muertes de diciembre 2022 y 2023, de tal manera que se entiende hasta el pacto, porque yo creo que lo único que le pudo imponer la señora Baluarte en ese breve diálogo de una hora antes que renuncie, el día de ayer, Otárola, es solamente es culpa de mi hermano, sácalo a mi hermano de todo esto. Y ok, Otárola se allana al tema porque van a seguir trabajando juntos. A mí no me extrañaría que Otárola reciba algún encargo público, de eso como el que ha recibido, por ejemplo, Cuero, Morgan Cuero, que ha sido una persona de confianza, que me sorprendió cuando renunció porque todos sabíamos el papel tan importante que cumplía al lado. Yo no creo de que la se vaya Otárola. Entonces, Otárola tiene lo han vuelto a nombrar. Entonces, claro, pero no se va, pero tiene que tener alguna función pública que lo parapete. De alguna manera. ¿Para qué, César? ¿Por qué no? Porque tiene el cuello de la presidenta de Perú, hermano. Sí, pero eso significaría invitarlo a la traición en algún momento, cosa que no creo que Otárola quiera hacerlo, a estas alturas por lo menos. Entonces, ahora se llama delación premiada. Lo que antes se llamaba traición, ¿es cierto? Ahora se llama delación premiada. Ahora es más eufemístico. Es que es verdad. Tecnicismo legal, pues, César. Pero discúlpame, tú eres abogado, te contrata Otárola, tú te sientas, tú ves la cosita y tú no eres no eres mentiroso. Hasta ayer no está proclive a eso y más bien el acuerdo parece haberse consolidado. Yo lo miro de otra forma. Creo que sí han logrado convenir en algunas cosas para protegerse entre todos, incluyendo al propio Nicanor Boluarte. Correcto, vamos a ver cómo le va. Después no tiene techo de cristal, bueno, vamos a ver por eso. De vidrio, y de repente es el que se escarcha, porque el cristal le decir mucho, pero en fin. El Congreso decide mañana si se va a la JNJ, y hace minutitos, pero estas cosas pasan en el Perú. La JNJ ha presentado una acción de amparo contra el debate que se llevará a cabo en el Pleno este jueves, cuando se agenda evaluar el informe final que recomienda destituir a la mayoría de los miembros. Se puede hacer también por partes y cucharadas, ¿no? Así lo anunció el vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, quien recordó que previamente el Poder Judicial les ha dado la razón al suspender la votación de una moción. Esto lo han presentado, César, antes que cierre la mesa de parte. Sí. Ahorita, ¿tú te habías enterado que habían presentado? Sí, por supuesto. Lo escuché a Natalia Amprimo comentar acerca del tema, ¿no? Y obviamente es una maniobra parecida a la del día viernes, cuando señalan que se le abre investigación a 14 congresistas, creyendo que eso los inhabilita para poder votar el día de mañana, que como todos sabemos no va a ser posible, ¿no? Bueno, la Junta estaba investigada por la fiscal de la Nación y igual votaron a favor de hoy día estaba hablando suspenderla, o sea. Los dilates, el meme que habla, en el Perú hay dos memes que hablan, uno es Susel Paredes y la otra es este señor Acuña, ¿no? Parece que lo que quieren es hacer una cuestión de sacar a 2, 3 de la JNJ. Parece, ¿no es cierto? Pero esto también lo podría suspender y se queda en un statu quo, una situación pues que ha sido muy desgastante. Porque la Junta Nacional no es un poder del Estado, ¿no es cierto? No es un poder de ninguna manera. Y además, lo que es muy triste es que estamos ante una Junta no solo deslegitimada en términos jurídicos por el papelón que ha hecho con Patricia Benavides, más allá de que Patricia Benavides tenga o no tenga responsabilidad en el caso, hay pues un adagio en derecho que es bien claro. A igual razón, tiene que haber una igual respuesta jurídica. Y acá ha sucedido que a Patricia Benavides la han suspendido con las declaraciones y pantallazos, ni siquiera chats, de Villanueva, y las declaraciones de Villanueva, que han comenzado a tener corroboración de terceros, no han generado suspensión en todos esos personajes. Checli Soria, mañana, o sea, lo que creo que Checli Soria está haciendo es esperar qué va a pasar con la JNJ en el Congreso. Porque una de las cosas que podría pasar es que Checli dice, ok, sí, se anula la investigación, le da la tutela de derechos, esa investigación de Harvey, de Marita, no vale, con lo cual deja en el aire la suspensión de la señora. Además que Delia Espinosa, la fiscal, está solicitando y que no se lo han entregado. Y argumentó muy bien ella que era insuficiente, ¿no? Sí, así es. Era insuficiente justamente en la audiencia de la tutela de derechos. Pregunto, ¿argumentó bien? O sea, a mí me dio pena la señora, porque que salga una fiscal frente a un juez supremo del nivel de Checli Soria, que además tiene su posgrado en argumentación jurídica, y que ella misma diga
Que es insuficiente, pues, la información que ha Está recibido. bien, pero de hecho, para acusarla. es insuficiente. Nosotros no le estamos haciendo, estoy haciendo mis propias investigaciones. O sea, dejó en el aire a la JNJ, lo dejó pésimo, Claro. pero mal y pésimo. Entonces, si Checli anula eso, no tendría sentido la suspensión. Checli Soria podría obligar a la Junta a restituir a la señora. No, no le corresponde. ¿Qué tendría que pasar si la Junta parchada, cesada o de suplentes tiene esa decisión? Pues la señora va a tener que obrar, ¿no? Si la señora dice, me han anulado, me han dado una tutela de derechos, me han suspendido por las puras, ¿qué tendría que hacer Patricia Benavides para regresar? Tendría que replantear ese pedido dentro de la Junta. El Poder Judicial solamente a través de una acción constitucional podría darle la orden a la Junta de dejar sin efectos la suspensión. Pero no se puede hacer, ¿no?, vía una decisión en una carpeta en donde está siendo objeto de una investigación Y fiscal. si la señora es suficientemente torpe para llegar con la sangre en el ojo y incidir en la acusación de comisión por omisión contra Boluarte y contra Otárola, incidir en lo de Roque Otárola, incidir en lo de, perdón, en lo del hermano, Roque, perdón, ¿cómo se llama el hermano de la? Nicanor. Porque se abrió esos frentes, pues, Patricia Benavides. Al margen que Villanueva es un zamarro, ella se abrió los frentes. Y además llegar a esa, no sé, canasta de serpientes, que es la... ¿Cómo te imaginas tú la Junta de Fiscales Supremos y la señora regresa? Le va a mirar la cara a Sánchez, a Villena, que dijeron que se vaya, y a la que la acaba de estar acusando. ¿Qué Junta de Fiscales va a hacer eso? Bueno, es que yo he conversado con fiscales amigos que tienen una trayectoria, una rectitud, y porque los hay fiscales que son rectos, tienen trayectoria, tienen formación, y que básicamente lo que comentan es que ahora en la Fiscalía uno tiene que estar caminando contra la pared para no recibir cuchillazos, porque no se sabe de dónde vienen. Es decir, lamentablemente la mística que se creó en su momento, la tradición de ciertos fiscales se ha ido resquebrajando, y básicamente por una sencilla razón. Primero, que tienes un nivel de provisionalidad enorme, enorme, y eso es peligrosísimo, porque entran a dedo. Y entrar a dedo significa básicamente no pasar por los mínimos estándares de selección de los perfiles, más allá de que la Junta no tiene el nivel para escoger. Yo lo he repetido varias veces. Y se puede ver, por ejemplo, cuando le hacen la entrevista a San Martín. San Martín fue a darles clase. Es decir, personajes que tenemos en el Poder Judicial y el Ministerio Público del nivel intelectual y la capacidad de San Martín, ¿qué sienten cuando van a la Junta? Que son personas que su nivel no está a la altura para seleccionar jueces supremos, fiscales supremos, ni superiores tampoco. Por lo tanto, si yo no pongo una valla altísima de quienes pueden escoger jueces y fiscales y sancionarlos, evidentemente los seleccionados no van a atender los estándares necesarios que un Estado de Derecho requiere para que la justicia sea el equilibrio. Vuelvo a lo de Chale. ¿Cuál era el principal mérito de Chale cuando era entrenador, César? Sabía ver fútbol, pues. Caminaba César, le da la pelota. Tú eres volante. Porque sabe, pues. Pero hablando de Chale, jugaba para las tribunas y las tribunas juzgaba. Yo quería añadir a lo que dice Julio, que me parece tan bien elaborado y que creo que coordina muy bien con lo que tú habías pensado y habías señalado, que la ciudadanía ya se dio cuenta de que esto no es una batalla de buenos contra malos, que Marita Barreto es lo máximo, que Bela Barba es un justiciero, que José Domingo Pérez... No, se han dado cuenta que la esencia es la lucha del poder. Lo que tú estás señalando, lo que te dicen los fiscales, caminas contra la pared porque ya no sabes con quién estar. Han desnaturalizado la mística del Ministerio Público. Correcto. Hablando de mística, este tema del el Congreso ha aprobado una reforma que restablece el Senado y la Cámara de Diputados. A mí no me gusta la bicameralidad, tampoco es que me fascina la unicameralidad, porque esto es como la comida. Tú eres comelón, ¿no es cierto? Tú también. Como debe ser. Tú vas a un restaurante y tiene que haber un buen menú, escrito un buen menú, y tienes que tener buenos cocineros. Y el local tiene que estar limpiecito y bien servido con tu salsita. ¿Correcto? Entonces, el drama del Perú es que los partidos dan menús horrorosos, te pueden dividir el menú en dos partes, en dulces y salados, diputados o senadores, y la cuestión
no va a cambiar si no hay calidad. Lo que tú acabas de decir, pues calidad en los actores políticos, en este caso, porque estamos hablando del Congreso. 130 fueron, 91 votaron a favor, hay varios que se quieren reelegir, eso no es potestad de ellos, sino del pueblo, 31 en contra, una abstención. Veamos lo de la bicameralidad, que luego lo podemos conversar. Perfecto. Han votado a favor 87 señores congresistas, 3 en contra, una abstención. Más a favor, Alba Rojas, Julón Irigoyen, Lizarzabur, Limachi. En contra, Montalvo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad. Tras meses en espera, el Congreso aprobó en segunda votación el retorno a la bicameralidad. La reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. A partir de las próximas elecciones, el nuevo Parlamento contará con 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. La propuesta incluye además la reelección inmediata de congresistas, es decir, se modificará la Constitución para que en las próximas elecciones se elijan ya no a 130 congresistas, sino a 190 parlamentarios, agrupados en la Cámara de Senadores con 60 miembros y la de diputados con 130 integrantes. Entonces, para darle a la población, al sector que dice queremos congresistas con experiencia y queremos congresistas, figuras políticos nuevos, entonces démosle pues esa reforma constitucional donde la población tenga la opción de elegir a nuevas caras o a congresistas ya de mucha experiencia. Entonces, el problema de fondo no es tanto la bicameralidad en sí, que es un sistema innovativo, moderno, nuevo, por supuesto que sí. El problema es de que detrás de la bicameralidad se esconde la reelección. El dictamen establece que para ser senador se requiere haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado. Es decir que del total de 130 legisladores, 32 congresistas tendrían menos de 45 años para la primera quincena de abril del 2026, para cuando se estima la primera vuelta, y que tendrán el privilegio de postular al Senado sin el mínimo de los 45 años. Entre ellos figuran los nombres de Rosángela Barbarán, Alejandro Cabero, Adriana Tudela, Diego Bazán, entre otros. Pero siendo absolutamente honestos, señor presidente, a través suyo, a la representación nacional, la gente entiende eso. Que más allá de cualquier debate político o teórico, aquí lo que se pretende es la reelección de los actuales congresistas bajo el mecanismo de 2 cámaras. Este es un momento histórico, presidente, porque finalmente lo que se quiere es plantear un nuevo modelo organizacional de representación nacional. Lo que finalmente se quiere es que lleguemos a la posibilidad de que tengamos una mejor calidad de leyes. El bloque de derecha fue el que apoyó esta reforma política, mientras que la izquierda la rechazó. Finalmente, la autógrafa será remitida al Ejecutivo para su promulgación. Bueno, cuando Julio estaba en la universidad y tú tenías raya al costado, tenías raya al costado. La izquierda decía que Fujimori era un maldito porque quería quitar las 2 cámaras y el fujimorismo decía la unicameralidad. Entonces yo tengo mi teoría del menú. ¿Cuál es tu teoría con respecto a esto de la bicameralidad? Que bueno, tuvieron que cambiar de punto de vista, porque el fujimorismo yo lo viví cuando cerró el Congreso Fujimori el 5 de abril del año 92 y anunció en la Plaza Mancocapa, me acuerdo siempre acompañado de Melcochita al costado, de que iba a cerrar el Congreso. Sí, Melcochita estaba ahí metido por si acaso. Siempre tomé el Melcochita en los momentos más importantes de la historia del Perú. Entonces, pero Jorge Coqui Morelli ha desaparecido, querido y muy
estimado amigo, fue el que influyó dentro de la bancada fujimorista para hacerlos cambiar, ¿sabes? Por un solo argumento que a mí me parece bueno: encapsular el debate legislativo dentro de las 4 paredes del Parlamento Nacional. Efectivamente, con una sola Cámara, esto terminaba a veces muchas de las resoluciones legislativas, las leyes aprobadas en el Tribunal Constitucional. Casi el TC se convirtió en un Senado, y eso ya era disfuncional absolutamente. Philip, yo creo que encapsular el debate con 2 cámaras, no hay que llamar a una reflexiva, porque como bien dice Natalia Amprimo, quiere decir que la otra es irreflexiva, entonces desaparece después de la Cámara de Diputados, porque se supone que es irreflexiva. Sí, ¿no? Bazán es una persona con reflexión. Todos estos la verdad, sí se quieren reelegir. El problema es que depende de la gente si los vota o no los vota. Pero no me va a venir a decir que la diferencia entre las comisiones y el pleno y el tema de ahora es comisiones, permanente y pleno, siempre tienen para reflexionar y la paran. Pero es que lo que pasa, Philip, es obvio que la existencia de 2 cámaras, más allá de la parte teórica con la que yo estoy de acuerdo, tienes un problema de fondo que es trascendental. En cualquier otro país, para ser senador, las alternativas serían que seas profesor universitario por 15 o 20 años. Claro, calificado, ¿no? Porque eso ya te da una calificación. Claro. Entonces, acá no lo quieren hacer, porque esto es ir subiendo la valla y no permitir, ¿no?, que cualquiera ingrese. Y eso es peligroso porque entran personas que no tienen la más remota idea de qué es lo que hacen ahí, como ya lo han contado varios. Vamos a ejemplificar todo lo dicho en esta conversación, futbolísticamente hablando. ¿Ya? Llegó un momento, aunque la gente joven no lo crea, que en el Perú habían 35 jugadores de nivel de selección. Y ahí tenía que haber preselección. Preselección, ¿ah? Y tiraba banca, pues no sé, pues Antón, lo sacaban al Diablo Bravo, el día de hoy juega, pues y meta 30 goles en el campeonato. Llegó un momento en que Chale, ¿no es cierto?, se podía ir a la banca en una de esas porque entraba Cubilla, cosa que no pasaba. Pero Chale tenía al costado unos cracks. Y el Perú tenía 5 centrodelanteros. 5 centrodelanteros. ¿Tú has jugado con el Trucha Rojas? Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Pones al Trucha Rojas? ¿A Franco Navarro? ¿A Juan Gol Caballero? ¿A Eugenio La Rosa? ¿O a Guillermo La Rosa? ¿Te acuerdas o no? Sí. Estaba Velázquez, Cuacueto. Guillermo era 9, claro. Pasando de un equipo. Ahora estamos como estamos. Recordar es volver a vivir, se va a poner chibol. Le vamos a bajar la edad a César Campos. Luego de la pausa vamos a hablar del maestro Chale. Hay que tener Irudita a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Farm. Irudita es tu aliado contra golpes, hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudita, tenlo a la mano. Pausa, vamos a hablar del maestro Roberto Chale Olar. Floril Smart Gamer alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer.